Bueno, buenos días para todas las personas asistentes. Muchas gracias a los organizadores de este evento y por la invitación. Para los que no me conocen, soy Alejandro Albornoz, soy chileno, compositor de música acústica esencialmente, pero también navego en terrenos aledaños como la música electrónica experimental, eh, live electronics y otro tipo de cosas cercanas. Les voy a hablar de este proyecto que se llama Voz y Poesía como Inspiración y Material en Composición Acústica. Es un proyecto que yo realicé entre el año 2015 y 2019. Se trató de un trabajo de investigación y práctica eh, para obtener mi grado de doctor. Esto lo realicé yo en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, y el proyecto constó de dos partes que fueron un portafolio de obras, es decir, me dediqué a la composición, y un texto teórico. eh, y digamos, la intención fue que ambas partes fuesen complementarias, digamos, no un texto teórico que simplemente explicara la obra o que la obra fuese material de estudio del texto, sino que fuese se viese una complementariedad entre ambos aspectos. El ámbito principal de investigación fue el de la voz y la poesía en la música electroacústica, pero diríamos el ámbito general y el principal, el enfoque, fue dado en lo que es la acusmática. Otros ámbitos aledaños, complementarios, son los de el estudio de ciertas metodologías de creación poética, las vanguardias históricas como inspiración, la poesía sonora y un caso muy particular que es el Text Sound Composition, que es un tipo especial de trabajo entre electroacústica y poesía. Eh, Esta investigación doctoral fue llevada a cabo con una metodología global que abarcó estos dos ámbitos que mencionaba yo, la parte artística práctica y la parte teórica. Entonces yo desarrollé un compositional racional, que es básicamente los fundamentos, la base teórica de la composición, donde aparece todo lo que es las fuentes de inspiración, las fuentes artísticas de inspiración, el método de trabajo artístico en sí mismo y los resultados esperados, que era una cantidad de obras con ciertas características. Eh, Adicionalmente está entonces una metodología que yo desarrollé para hacer un análisis de las obras y con el fin de determinar su naturaleza, tanto de manera individual como un conjunto, para poder así demostrar los resultados que se esperaban y cómo se dieron o cómo no se dieron, pero esencialmente mostrar la naturaleza de los resultados. Entonces ustedes ven ahí que hay una interrelación entre estos aspectos que son la composición, la teoría y el análisis. Yo diría que hay una relación muy fuerte, o se dio una relación muy fuerte entre la composición y la teoría, en el sentido de que se nutrían unas a otras. Por eso la flecha ahí está con un color distinto de la relación que hay entre la composición y el análisis y la teoría. Hasta el momento el análisis realizado en esta investigación está recién dando frutos en el sentido de que yo lo pueda aplicar a mi futura práctica composicional. Eh, Avancemos. Hablemos entonces un poquito del composicional racional, es decir, los fundamentos de mi trabajo creativo. Tenemos allí, digamos que el ámbito dijimos que era la acusmática. Esto se trata entonces de una manera de música contemporánea, una manera de creación artística electroacústica que implica la apreciación del sonido sin estímulos visuales, como se puede ver ahí las niñas que están vendadas jugando, pero al mismo tiempo implica todo un background teórico que esencialmente está basado en las teorías de Pierre Schaeffer, el tratado de los objetos musicales, toda la teoría del objeto sonoro, que está representada ahí por esta carta de los objetos sonoros de Pierre Schaeffer, y esto se hace mediante tecnología electroacústica, es decir, música que se constituye a través de sonidos que se eh, conjugan, se combinan en un soporte fijo. Y ahí vemos una imagen una imagen clásica de la compositora Beatriz Ferreira trabajando con cintas, con grabación de sonido en cinta. Pero dentro de este ámbito,
estaban las otras fuentes que mencionamos, que eran los métodos creativos poéticos y las otras influencias artísticas que me inspiraron para trabajar. Y la primera fuente se trata del poeta chileno Vicente Huidobro, especialmente toda su obra en general, pero especialmente sus teorías estéticas. ¿Por qué Vicente Huidobro? Bueno, nosotros tenemos varios poetas interesantes en nuestro país, poetas históricos, y yo encontré una cierta conexión personal desde mi juventud con la poesía de Vicente Huidobro, que se fue incrementando durante los años, y ahí hay una explicación simplemente bastante arbitraria, bastante emocional, no es una conexión tan racional. Sin embargo, hay aspectos interesantes en su obra que tienen que ver con el uso del sonido, con una cierta tendencia hacia tensionar el significado, el contenido semántico de los poemas hacia una preocupación estética por el sonido de las palabras. Entonces vemos ahí en Vicente Huidobro un montón de influencias que vienen desde backgrounds anteriores, por ejemplo la poesía de Stéphane Mallarmé, pero también el contexto en el cual se movió en las vanguardias históricas, es decir, el futurismo, el dadaísmo, etcétera, ¿no? Él está vinculado con la vanguardia de comienzo del siglo XX en Europa, y bueno, también este tipo de trabajo, su noción de vanguardia, su experimentación con las palabras, con los sonidos de las palabras, hace que sea una interesante fuente de inspiración para otros artistas. No es raro entonces encontrar otras músicas o otros compositores que se han inspirado en la poesía de Huidobro. Por citar algunos ejemplos, yo tengo ahí una pieza de Edgar Varèse que incluye un poema de Vicente Huidobro del año 1918. También hay eh, un carácter musical en el Altazor, que es la pieza mayor de Vicente Huidobro, este poema, que está dividido en 7 cantos, cada uno correspondiente probablemente a las notas, según algunos estudiosos, a las notas a las 7 notas básicas, ¿no? Y en particular hay un interés de artistas y compositores experimentales y músicos contemporáneos en el 7º canto de Altazor, que es eh, un viaje que se realiza desde la palabra hacia el sonido puro mediante una especie de disilusión semántica. Entonces, en ese poema se puede apreciar esa idea. Hay diversas interpretaciones de este libro, del Altazor completo y del canto séptimo. Por ejemplo, hay unas performances de poesía sonora realizadas por el famoso eh, artista Jaap Blonk, y también hay versiones acusmáticas. Por ejemplo, hay una versión acusmática del Altazor de Oscar Chávez, un compositor colombiano que estuvo residiendo en Chile hace ya algunos años. Eh, Avancemos un poco, entonces, un poco más sobre Huidobro, que es la principal inspiración para esta tesis de trabajo que yo realicé. Lo que me interesó a mí, aparte de la poesía misma de Huidobro y su interés por el sonido, es la teoría estética que él funda, denominada creacionismo. No tenemos mucho tiempo acá para explicarla, pero diremos simplemente que se trata de un intento muy propio de la época de las vanguardias históricas, en que Huidobro rechaza la mímesis, es decir, copiar o mencionar o narrar los aspectos del mundo real y de la naturaleza, y aboga por un concepto que él denomina la creación pura, el hecho de entonces crear mundos nuevos, inventar nuevos hechos, lo denomina él. La idea es entonces no imitar lo que hay en el mundo, sino que tomar elementos del mundo, combinarlos de maneras insospechadas, transformarlos, es decir, un afán de que el artista actúe como la naturaleza, no imitando la naturaleza en sus productos, sino que en su manera de actuar. Entonces ahí está indicado imitar, no es lo mismo que crear. Para esto existen entonces diversos mecanismos técnicos, diversas técnicas creativas que utiliza Vicente Huidobro, entre ellas la recontextualización, la reubicación y la transformación de palabras. Nuevas palabras que son creadas mediante nuevas combinaciones, conexiones inesperadas entre adjetivos y sujetos, dislocación del lenguaje y la tendencia a lo que mencionábamos, que era dejar la parte semántica para ir en pos del sonido puro provocado por la voz y los textos en este contexto poético. Para aquello, para poder realizar este afán de crear cosas nuevas, de realizar, ¿no es cierto?, un mundo nuevo,
Vicente Huidobro habla de un estado especial en el cual tiene que entrar el creador, el artista. Entonces, en la base de todos estos procedimientos está la confluencia intensa de la razón y la imaginación. Esto es lo que denomina Vicente Huidobro, lo que nos hace ser humanos integrales. No somos ni pura emoción ni pura razón. Una confluencia intensa entre ambos aspectos va a permitir entonces llegar a un estado especial, lo que él llama el delirio poético o la superconciencia. Un estado en el cual se producen fluctuaciones intensas entre razón e imaginación, y cuando convergen aparecen relaciones inesperadas, y ahí es donde surgen elementos nuevos, palabras nuevas, sonidos. Entonces se dice, digamos, los teóricos que han estudiado Huidobro dicen que el poema creacionista que quiere desarrollar Huidobro es un, un objeto artístico que es independiente del mundo y de sus normas, tiene sus propias leyes. Entonces hay un esquema que se está desarrollado por el propio Huidobro y que ha sido analizado por distintos autores, en el cual se muestra el mundo objetivo como una fuente de una cantera de materiales para poder trabajar. El artista los toma y los involucra en su propio sistema, un sistema que tiene que ver con sus creencias, con sus capacidades, con sus intenciones, lo introduce a través de este sistema en su mundo interior y luego a través de la técnica los recombina para crear cosas nuevas y los da de vuelta al mundo externo, entregándolos entonces para que lo puedan apreciar otros seres humanos. Este mismo esquema yo lo tomé y hice una adición muy sencilla. Adherí la clásica técnica recursiva de la composición acusmática, en que el sonido que se va produciendo, los materiales que se van produciendo, vuelven a entrar en una especie de iteración que permite ir generando materiales discretos, secciones, macroformas de las obras. Entonces, a este procedimiento, donde hay una gran intensidad entre razón e imaginación, entre sentimientos e intelectualidad racional, yo lo denominé un procedimiento acusmático creacionista, donde sumo entonces estas técnicas de la acusmática y el creacionismo huidobriano. Otras fuentes fueron las vanguardias, ¿no?, de las cuales está inmerso Huidobro, pero en las cuales podemos encontrar mucho material interesante. Por ejemplo, la poesía fonética, que es básicamente lo mismo, jugar con el sonido, dejar de lado los contenidos semánticos, pero sin utilizar tecnologías. Eh, Tenemos, por ejemplo, otras aproximaciones en Latinoamérica, Mariano Brull y Alfonso Reyes, que desarrollaron las gigantáforas, por ejemplo, el ultraísmo de Borges, que también tiene una tendencia hacia esta búsqueda del sonido y el concepto o el significado de una manera muy sintética. El futurismo nos brinda la palabra en libertad, ¿no? Parola en libertad de Marinetti, el dadaísmo, Hugo Boll, la Ursonata, Kurt Schwitters, el futurismo ruso y su poesía Saúm. Hay un montón de material ahí que fue influyente para mi consideración. Y la poesía sonora, que se da esencialmente alrededor de la mitad del siglo XX en adelante. Ahí aparecen, qué sé yo, la poesía concreta, la poesía sonora y la poesía electroacústica, que es denominada así por el autor Surbrugg, donde todas estas ideas de trabajar hacia lo sonoro, deconstruyendo el lenguaje, dejando de lado el contenido semántico, se realiza mediante tecnología. Y bueno, ahí aparecen entonces los trabajos de Bernard Heidsieck, Henry Chopin, etc. Media Poetry, Electronic Literature son otros conceptos que están relacionados, pero ya utilizando tecnologías digitales más modernas. Y las técnicas, todas ellas, cuales sean, tienden a esta tensión, a este movimiento entre el sonido puro y el contenido semántico. Como fuentes electroacústicas, bueno, solamente vamos a pasarlo muy rápido porque hay mucha música electroacústica que utiliza la voz, desde los clásicos hasta cuestiones que tienen que ver con el paisaje sonoro, compositores más contemporáneos, y hay un largo etcétera ahí, que voy a omitir porque da como para una presentación en sí misma. Pero dentro de todo este contexto hay otra fuente muy interesante para mí, que es el Text Sound Composition, que es una escuela, un estilo, una propuesta estética que se dio en los 60
a partir de los 60 y se desarrolló fuertemente en los 70 en adelante, en Suecia, con estos dos compositores que lo establecen y que básicamente mantienen el espíritu de la poesía sonora, léase vanguardias históricas, todas las intenciones de estas vanguardias de trabajar con la palabra, con el sonido, a partir de la palabra y de construir el contenido semántico, pero es definido en un ambiente donde compositores y poetas transitaban libremente entre estos límites de las disciplinas. Y notoriamente ellos dejan de lado un poco toda esta como una inspiración central, la tienen, pero no es central para ellos el futurismo, el dadaísmo, sino que incorporan los conceptos de la musique concrète, es decir, la música concreta, la teoría schefferiana, en este amalgama de poesía y experimentación. Sus obras son para soporte, pero también son para performance en vivo, y combinan todos estos aspectos: poesía sonora, poesía concreta, music concrete. Ese es el trasfondo, y luego veamos que yo desarrollé una metodología de análisis una vez compuestas las obras. Esta metodología eh, básicamente era para determinar la naturaleza de las obras, poder desentrañarlas y encontrar diversos aspectos que vamos a mencionar. El análisis se realizó en dos de los niveles del modelo tripartito, que es un modelo de análisis basado en la semiología, en la semiótica, desarrollado por Jean-Jacques Nattier, inspirado a su vez en Molineux, y tomado por Stéphane Roy para utilizarlo en el ámbito de la música electroacústica. Este análisis tripartito tiene tres niveles, son el poético, el estésico y el neutro. Es importante entender que el estésico no es el estético, es una palabra que fue acuñada por Valéry el año 45 y se hace referencia a la particular recepción de cualquier fenómeno simbólico o artístico por parte de un público. Entonces, se decidió utilizar solamente el poético y el neutro porque la dimensión estésica involucra la recepción de este fenómeno por parte del público, pero esto no necesariamente coincide con las intenciones poéticas, por un lado, y por otro, hubiese implicado realizar un tipo de estudio distinto, en el cual yo hubiera tenido que someter todas mis obras a un focus group y hacer un tipo de estudio distinto. El enfoque desde la escucha es esencial en este análisis, es decir, está totalmente dejado de lado todos los aspectos técnicos, lo que Dennis Smalley llama el technological listening. Es decir, aquí no hay un análisis sobre qué sintetizadores, qué software, simplemente un análisis de lo que se percibe de las obras a través de todo este background basado en estas teorías. El análisis se utilizó para justamente determinar la diversidad y heterogeneidad de las piezas como tales, sus componentes internos, para buscar entonces qué tan presente está esta confluencia de elementos inesperados, ¿no?, que pretende el creacionismo. También se busca entender la función de cada elemento en la pieza, obviamente, el posible surgimiento de un estilo o una voz personal mía en este caso, el carácter que en cada pieza se da del uso de la voz y el texto, y la relación que puede existir con las fuentes mencionadas, es decir, cómo aparece o no la música concreta en una pieza, cómo aparece el text sound composition en otra, etc. El análisis poético tiene que ver con la creación, que es la parte del autor, del compositor. Entonces, se describe en la tesis todo el plan de trabajo, las ideas, las motivaciones, hay esquemas, dibujos, textos, pero el análisis neutro nos permite determinar qué elementos componen las piezas, y eso se realizó en 5 niveles. El primero es el de los objetos sonoros, se hizo un análisis detallado y concienzudo de los objetos sonoros que componen las piezas. También las espectromorfologías, que hacen alusión, se pueden aplicar tanto a elementos discretos como a elementos mayores de las piezas, secciones, mesoestructuras, un poco más amplias, incluso a la obra completa. También se hizo un análisis de la composición espacial de las piezas usando los niveles de distribución y función espacial de Annette van den Korn, y luego se hicieron dos análisis enfocados en la voz y en los textos. Uno es el tipo de voces, que es un análisis que yo desarrollé, en el cual aparecen, por ejemplo,
los elementos, si son semánticos o no, si si se destruye el mensaje o no, etc. Después los sonidos del habla es más técnico y tiene que ver con las frases, si hay fonemas, palabras, etc. Todo mediante un software que se llama eAnalysis para tener una representación gráfica. Rápidamente vemos las obras compuestas. Se realizaron 8 obras, un ciclo octofónico de 5 piezas, inspirado en esta frase que dice Vicente Huidobro en una entrevista, donde él planeaba hacer una obra con gramofones, tres voces en un gramofón. Entonces yo trabajé con 3 voces en distintos idiomas, castellano, inglés y francés, grabando a mujeres declamando esta misma frase y otros textos. Ahí están las 5 obras, con estas 5, con 4 mujeres que hablaron, 2 en inglés, una en francés y una en castellano. Se dieron instrucciones para poder trabajar los textos, inspirados un poco en algunos trabajos de Trevor Wishart, y el análisis que se hizo con el software se hace en distintos niveles. Ahí vemos la distribución de objetos sonoros de una de las piezas, la distribución de funciones estructurales según la espectromorfología de Dennis Molly. A continuación vemos de la misma pieza las distintas secciones en la parte superior, y abajo están en un código de color y textos las funciones estructurales del espacio según Annette van den Gorn. Este fue un trabajo bastante difícil de realizar porque las obras eran octofónicas. Y aquí tenemos los 2 análisis del tipo de contenido de voz y elementos del habla. Entonces arriba está cuando es semántico o no, si es vocal o no, y abajo está el detalle, cuando es material fonético, fonemas individuales, palabras, frases. Junto a estas 5 obras octofónicas se compuso 3 piezas estéreo, que fueron justamente 3 tributos independientes, pero que fueron agrupadas porque eran tributos. Uno es la primera pieza, Un regalito misterioso, dedicada a Matilde Pérez, artista chilena. La voz es tomada de una entrevista. Luego está esta pieza que se llama Tom Far Orion Blue, dedicada a David Bowie, que utiliza pequeñas fracciones de la voz de David Bowie. Y la última es una pieza dedicada a José Vicente Azuar, el pionero chileno, que falleció aquel año, y se ocupa la voz de él o tomada del LP, habló el computador del año 79, en un texto didáctico donde él habla del uso de computadores en creación de música. Vemos aquí los 5 análisis más las distintas secciones de una pieza. Es bastante complejo verlo, hay que verlo más en detalle, pero así se ve el trabajo final en el software y análisis. Acá tenemos solo el análisis de voces y elementos de producción vocal de la pieza dedicada a David Bowie, y lo mismo en la pieza dedicada a José Vicente Azuar. Se puede ver entonces que tienen distintos caracteres. Por ejemplo, esta es la pieza total y todo lo que está en rojo es material no vocal. Es decir, la voz aparece muy poco comparado con lo que aparece, por ejemplo, en las obras, en otras obras, por ejemplo, del ciclo octofónico. Estoy terminando, me pasé unos minutitos, creo que estamos bien todavía. Les doy las gracias por escucharme. Tengo por ahí unos ejemplos del análisis que tal vez podemos alcanzar a ver. Les dejo el link donde ustedes pueden acceder a mi tesis doctoral, donde está todo esto detallado, están los fundamentos, y están todas las obras para poder ser descargadas, escuchadas online en estéreo, y también se pueden descargar los archivos octofónicos en el caso que corresponda. Eso es. No sé si tenemos un minuto o dos para echar una mirada o escuchar un poquito. Voy a Sí, por dejar de favor, compartir. estamos muy bien de tiempo, así que escuchemos. Estupendo. Voy a salir de la presentación y vamos a cerrar y voy a pasar al navegador. Acá yo tengo algunos trocitos. En este caso estoy mostrando ahí, son breves segundos de una de las piezas del ciclo octofónico que está en una versión estéreo. Pueden ver ustedes arriba, digamos, la distribución vocal. Entonces acá dice, por ejemplo, que el material es extendido. Eso es una definición que está en el texto. Hay disolución semántica, aquí hay un espacio que no es vocal, y acá están los detalles. Esto es fonético, electrónico, esto es fonético, hay fonemas mezclados,
y hay una parte electrónica también, algunas se coinciden. Estos son los objetos sonoros y estos son las espectromorfologías. Escuchemos un poquito en estéreo. Eso. Dejémoslos ahí para que tengamos espacio de conversar, pero básicamente ustedes pudieron escuchar, por ejemplo, hay una parte que decía electrónico, y eso es la fuente, lo original, fue hecho con material vocal procesado, pero el análisis no está hecho de acuerdo a la fuente, ni yo revelar cómo se hizo, sino que lo que estoy escuchando, lo que escucho es un sonido electrónico que no tiene relación directa con lo vocal. Entonces es muy importante ese enfoque que es bastante schefferiano y bastante, diría yo, de la escuela Dennis Molly, ¿no? Evitar la descripción tecnológica y asumir las fuentes, sino que concentrarnos con lo que estamos percibiendo. Eso, muchas gracias. Quedo atento a las preguntas o cualquier otra discusión. Voy a parar de compartir. Muchas gracias, Alejandro. Súper completa tu presentación. Un agrado ver cosas que hemos conversado tantas veces en distintos contextos, verlo ahora sí también presentado. Tenemos distintas consultas. Vamos a partir por una del público, que es de Mary Rivers, que hizo también unas preguntas por el chat. Mary, si puedes activar tu micrófono y hacerle la consulta a Alejandro. ¿Me escuchas, Mary? ¿No? Ok, vamos a ¿Ahí? esperar. Ahora sí, ya, qué bueno. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mira, yo conozco a Alejandro, sí, le quería hacer una pregunta, es súper bueno su trabajo. Eh, a ver, esto de qué tiene que ver el texto con el código en su trabajo, no sé si también lo hizo por código y en relación con la poesía, que él, era lo que él enfocaba, ¿no? Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerte acá. Te respondo, este trabajo en particular, la tesis, tiene muy poquito de trabajo con código. Yo sé que tú te refieres a la programación Sí, de algorítmica, etcétera. Hay muy poquito claro, material de eso en este particular, en esta tesis, en estas 8 obras. ya, Es decir, todo mi trabajo que tiene que ver ahora con el uso de algunos algoritmos muy sencillos, tanto ujú, en vivo como en tiempo diferido, es algo, yo diría, paralelo que yo empecé a investigar ya, durante la realización de la tesis, pero sí te perfecto. puedo adelantar que en estas 8 obras, hay 2 obras que utilizan algún tipo de algoritmo. Una es la que está dedicada a Matilde Pérez, donde hay un montón de material electrónico que fue gatillado con un muy simple algoritmo aleatorio, de random, Ya. hecho lo implementé tanto en Pure Data como en Max, y con eso yo tiraba notas aleatorias en unos sintetizadores, y eso yo lo ocupé, después lo grabé y lo ocupé a la manera Music Concrete, es decir, utilicé grandes bloques de sonido y los manipulé. Algo Ya, similar hice en la obra dedicada a José Vicente Azuar, pero en ese caso el material generado mediante algoritmos, mediante código, fue hecho en vivo con un software de live coding que se llama Tidal Código. Cycles, que fue Ujú. creado por Alex McLean en Reino Unido, que yo tuve la suerte de conocer y aprender directamente con él en Sí, Sheffield. Y ahí ocurrió lo mismo, yo realicé improvisaciones de live coding y el material
Después yo las grabaciones las tomé y las trabajé a la manera acusmática, muy modestamente, imitando a José Vicente Azuar, que él generaba material con su computador, con su software, y después él lo grababa y lo ocupaba, estas grabaciones en cinta, las iba, recortaba zonas y hacía algunos pequeños cambios, casi nada a veces. Claro. En mi caso hubo mucho proceso, sí, del material obtenido. Ujú. Gracias. De nada, gracias a ti. Felipe, creo que estás muteado. Gracias, Andrés. Sí, no sé si tenemos alguna otra consulta de los panelistas o alguien que quiera hacer alguna consulta. Yo tengo una consulta acá, te quería consultar, Alejandro. La voz es como una tierra un poco desconocida para los compositores de música electroacústica. Es un terreno difícil. Mi experiencia ha sido siempre muy difícil. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso? Sobre cómo se trabaja con la voz, no necesariamente que hables de las técnicas, pero ¿por qué crees tú por qué es tan desafiante trabajar con la voz humana en la música electroacústica o acusmática en este caso? Yo me atrevería a decir que hay varios factores, pero tal vez uno importante es que nuestra percepción como seres humanos está diseñada o se terminó de evolucionar, digamos, depende de la perspectiva que tengamos, si creemos, digamos, en un creador o no, pero nuestra percepción humana finalmente funciona perfectamente para captar otros seres humanos. Entonces nuestra vista está hecha para buscar figuras, por eso vemos figuras, ¿no es cierto?, de animales o de personas en las manchas de la pared, de las nubes. Algo similar ocurre con nuestro oído, que está especialmente diseñado para escuchar la voz. Entonces, es un elemento muy saliente, diríamos, es como trabajar con lo más potente que pueda haber, no sé, en términos de un elemento que ataca la percepción o que es capaz de afectar la percepción. Entonces es muy llamativo. Por lo tanto, es muy fácil distraer de una concepción compositiva, digamos, donde uno está tratando de armar un constructo, una estructura que se sostenga sonoramente, que tenga un valor estético por sí mismo. Si ponemos voz, entonces hay una problemática que se da ahí de que puede ser fácilmente que nos distraigamos hacia un contenido o hacia la fuente, identifiquemos la voz. Pero, por otro lado, el afán de las personas que trabajan así con música, o sea, con la voz en estos contextos, y que por lo menos yo puedo hablar por mí mismo, es que uno trata de aprovechar estas características justamente. La voz, al mismo tiempo, es el instrumento sonoro más potente y más versátil que pueda haber, o uno de los más potentes y más versátiles que hay. Digamos, citando o parafraseando un poco a Trevor Wishart, ¿no? Entonces la voz nos permite hacer una infinidad de ruidos, una infinidad de materiales complejos, dicho en teoría según el lenguaje schefferiano, pero también podemos hacer cosas entonadas, podemos hacer cuestiones, digamos, usar palabras de algún lenguaje o de un no lenguaje, es muy amplio y yo creo que ahí está el tema. Es tantas las posibilidades que es fácil perderse. Yo creo que va por ahí el punto, no sé si te respondo. Se me quedan algunas ideas, pero lo que yo traté de hacer en el ciclo, o bueno, en la tesis, tanto en el ciclo como en las tres piezas, es abordar de distintas maneras. Entonces, hay algunas donde la voz se transforma en sonido puro, inspirado entonces en todo ese patrón que mencionamos, pero en otras la voz aparece en el entremedio de un contexto absolutamente abstracto o electrónico o acusmático, y la voz aparece diciendo palabras, no está casi procesada. Entonces, es un abanico muy amplio de posibilidades. Creo que André tiene una pregunta también. Yo tengo una preguntita, así que, pero es bastante abstracta, Alejandro, así que me disculpas.
felicitaciones por la charla, súper interesante. ¿Sí? Nos entregaste así puro oro de tu investigación y conceptos así muy, muy interesantes que nosotros yo creo que vamos a estar digiriendo por un tiempo. Y me interesa mucho esta idea del artista como un creador de mundos. Así, no solamente el artista, yo creo que nosotros todos vivimos creando mundos, pero los artistas asumen, yo creo, un rol más activo en eso. Yo conocí un poco esta idea a través de la filosofía analítica, escritores como Nelson Goodman, pero la teoría que presentaste es muy fascinante. Esto me sugiere una pregunta entonces, porque obviamente nosotros tenemos un poeta, un creador y una persona que creó para sí, en sí mismo, en sus obras, ahí todo un universo con sus leyes, con su lógica, con su estilo, con su estética. Al mismo tiempo nosotros tenemos a ti que también está construyendo, un poco inspirado en sus ideas, obras en el campo musical. Y ahí nosotros tenemos estos mundos que existen en sí mismos, pero tienen, quizá expresan una relación de parentesco. Son órbitas que quizá no sé si están en rota de colisión o si se apoyan, pero ¿cómo ves tú esta relación de parentesco entre el mundo y las obras de arte? Bueno, gracias Andrés por la pregunta, está muy interesante, pero creo que es difícil, ¿no? Es difícil abordarlo así tan claramente. Creo que hay una especie de... eh, yo me imagino esta especie de crisol que es en el fondo todo el quehacer artístico y de la vida, ¿no? Hay miles de capas de cosas que están interactuando. Eh, Creo que ahí tuve un glitch no intencionado. Bueno, entonces hay una cuestión de múltiples capas que se interrelacionan. Hay una cierta mirada tal vez un poquito de los 70, ¿no? De los 60, donde todo tiene relación con todo. Y creo que efectivamente las cosas se pueden ir nutriendo y se empiezan a dar algunas vueltas. Eh, a mí me interesa mucho la obra de Huidobro por una cuestión personal y porque encuentro cosas interesantes, eh, pero al mismo tiempo es una personalidad muy especial, ¿no? Huidobro era una persona de la aristocracia, muy arrogante en cierto sentido, comparado con el ambiente de los futuristas, por ejemplo, o de otros movimientos de la vanguardia, él no es machista, pero mirado desde hoy en día, donde tenemos este tema del género tan fuerte, era súper machista, se le ha criticado algunas cosas y yo sé que las feministas están buscando así para encontrarle qué cosa, igual que como se le ha encontrado a Neruda o a otros, justamente, ¿no? El tema es que esta personalidad tan especial igual da a luz estas teorías muy interesantes que no pueden ser desdeñadas, digamos, por otras cosas, creo yo. Y fíjate que se dan vueltas porque esta idea de la encuentro inesperado de elementos, donde un artista toma cosas y conjuga, o un creador, puede ser de pronto un científico, un ingeniero, realmente mezcla cosas, va probando, son procesos muy similares. La gente todavía no entiende eso, de que se habla mucho en nuestras universidades, en nuestro país, todavía se dice el ámbito creativo como que eso fuera solo del arte, o el ámbito racional como que eso fuera solo de las ciencias, o la ciencia dura, o la ingeniería. En todo esto hay mucho combinación. Prueba de ello es que, por ejemplo, estas teorías son, imagínate, la primera mitad del siglo XX, las de Huidobro, pero hay teorías sobre la creatividad que ya son desde los años 90 en adelante, perdón, como las de David Jelen Turner, lo estoy leyendo porque lo busqué para poder citarlo, y Keith Holojak, todo esto del año 94, 95, donde ellos también hablan, ellos son investigadores en neurociencias, en teoría de la computación, y hablan de cómo las analogías inesperadas y la reestructuración de información, combinaciones, por así decir, locas, inesperadas entre elementos, están en el centro del pensamiento creativo.
Entonces, tampoco es tan así, tan peregrino lo que pensaba Huidobro, simplemente lo plantea en un momento que tal vez no había tanta información y lo plantea desde su mirada estética, ¿no? Hay una cosa sí que yo critico y de la cual yo trato de salir, porque uno no es perfecto, ¿no? Y es que Huidobro habla todo el rato de esto desde un punto de vista bastante exclusivista, por así decir. Dice, los artistas somos los llamados a hacer esto. El artista, que es un ser especial, el poeta, es el que hace este delirio, esta superconciencia. Mm. Y yo creo que es algo tan hermoso y tan intenso que puede ser aplicado no solo a los artistas así como superior, sino que este artista que está relacionado con su medio, con sus pares, con todo el mundo, con la comunidad, etc. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir ya cerrando para tener una pausa. Tenemos tiempo para una pregunta cortita. Tenemos una consulta de la colega de diseño, Elisa Cordero, que pregunta si el diseño de la visualización de la música se trabaja con diseñadores o artistas o lo hacen ustedes los músicos, pregunta ella. ¿Mm? Y dice que así como astrónomos trabajan con artistas para visualizar las galaxias y nebulosas. Bueno, yo podría comentar de que en general se realiza a través de trabajo interdisciplinario. Hay algunos artistas, hay compositores que desarrollan su propio alfabeto visual para representar músicas. Ojo que estas representaciones visuales que yo compartí son de análisis, o sea, no son preobra, son posterior, que es muy típico de la cosmática. Pero en algunos casos se produce, que es lo más normal, el trabajo interdisciplinario, como el caso del software que yo ocupé para esto. Es un proyecto de un compositor y investigador francés que se llama Pierre Couprey, que trabaja en De Montfort University en Leicester, en Reino Unido. Desarrolló esto y ese software lo hicieron entre un equipo. Entonces ahí hay programadores, diseñadores, digamos que diseñadores que ven toda la parte visual y expertos en sonido. Entonces sí, es un trabajo en colaborativo, yo diría en muchos casos. Muchas gracias. Bueno, le vamos a agradecer a Eso, Alejandro por esta excelente presentación muchas y gracias. vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 11:38 acá, según mi reloj, y vamos a volver a las 11:45 con la siguiente charla de Rodrigo Cádiz. Así que vamos a hacer una pequeña pausita para que puedan relajarse, puedan tomar algo y vamos a volver en un ratito entonces a las 11:45. Lo voy a poner en el chat en todo caso.